que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a este tu programa Luz y Sal. Bueno, quiero hablarles del Espíritu Santo. Vamos a continuar, mejor dicho, hablando del Espíritu Santo. La semana o hace un par de semanas hablábamos del Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo hace el Espíritu Santo una obra en nosotros. Pero hoy quiero preguntarte, ¿conoces al Espíritu Santo? De hecho, esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Hoy quiero que pensemos y meditemos muy profundo en esto. ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? No es una fuerza activa como dicen por ahí. El Espíritu Santo es algo más profundo. El Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es quien habla a nuestros corazones y nos habla acerca del Señor Jesús. Es quien nos consuela en medio de la tristeza. Es quien nos da fuerza para seguir adelante cuando estamos mal. Es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos dice, hey, estás mal. El Espíritu Santo es quien nos da gozo, nos da paz, nos da amor en nuestra vida. El Espíritu Santo es mucho más que solamente una fuerza como nos quieren enseñar. Mira, para que lo tengamos bien claro, el Padre nos ama, el Hijo nos salva, el Espíritu Santo nos transforma y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Es necesario que entendamos esto, es necesario que entendamos quién es el Espíritu Santo y lo importante que es el Espíritu Santo. Tan importante y tan serio es que mira lo que nos dice la palabra en Mateo 12, capítulo 31. Dice la palabra Mateo 12, 31. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Mejor dicho, más claro no canta un gallo, decía mi abuelita. No podemos ofender al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es pero tan importante que si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo no inició su obra sin antes no tener el Espíritu Santo. Y tú me dirás, pero ¿cómo así si Jesús es Dios? Bueno, recuerda que Jesucristo vino a la tierra como hombre, no como Dios. De hecho, cuando Él llega al Jordán, donde su primo Juan el Bautista, Él lo bautiza, Jesús se sumerge y el Espíritu Santo dice la palabra que desciende en forma de paloma. Luego se escucha una voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí el Espíritu Santo empieza a orar en el Señor Jesús. Lo lleva al desierto por 40 días, 40 noches, es tentado, mas Jesús nunca pecó, dice la palabra. En todo fue tentado, pero nunca pecó. El Espíritu Santo es que nos da a nosotros dirección, es que nos da guía, es el que nos sostiene, es el que nos fortalece, es el que nos dice, hey, estás bien o estás mal. Jesús hizo su obra redentora en la cruz del Calvario. Al Él morir, al Él entregar su cuerpo, al Él derramar su sangre en la cruz por nosotros, Él hizo la obra redentora. El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos visto o vimos en el pasado la película de la Pasión de Jesucristo? Yo creo que muchos años. Y yo te puedo decir, yo aquí, Julián, hablando antes de conocer del Señor, siempre que veíamos esa película se me rompía el corazón. Yo quedaba muy triste. Yo decía, pero ¿cómo pueden hacer algo así? ¡Qué canallas! ¿Cómo pueden haber destrozado la vida de una persona? Pero pasaba la pasión de Jesús, seguía la otra semana y volvía yo a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto espiritualmente, porque tenía un velo espiritualmente. No podía entender lo que eso significaba. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí y me trae revelación, entonces yo veo las cosas desde otro punto de vista. Lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede con nosotros muchas veces? A veces
conocemos mucho, porque yo te puedo decir, yo desde muchacho estudié en un colegio católico y nos enseñaban el catecismo y esto y lo otro, y tenía conocimiento de quién era el Señor Jesucristo, pero era un conocimiento que no me servía para nada porque no tenía revelación. El conocimiento muchas veces se envanece, pero la revelación nos prepara, nos trae cambios a nuestra vida. Eso fue lo que pasó conmigo. Al yo ver ese cambio o al yo tener ese cambio, cuando veía la película y mi corazón se ponía triste, yo decía, yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo volver a ser la persona que era antes. Si Él pagó en la cruz por mis pecados, lo mínimo que yo tengo que hacer es cambiar mi manera de vivir. ¿Y sabes cómo se llama eso? Convicción de pecado. ¿Sabes qué nos trae eso? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que aplica la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. O sea, Él nos lleva a que nosotros entendamos la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Te lo voy a explicar, porque hay varias maneras que tenemos que entender cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros. Como siempre les digo, tengan lápiz y papel para que apunten estos versículos. Es importante para que ustedes puedan más tarde ir a la Biblia, leer y entender de qué yo les estoy hablando. Entonces vamos por partes. Miren. Lo primero que el Espíritu Santo, hace, en Juan 16:8 dice, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, y de juicio. O sea, convence de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo así? Bueno, Él prepara el corazón de las personas para que tengamos y entendamos la necesidad de la salvación. Nos muestra por qué necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos nosotros esa salvación? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, nos regenera. ¿Cómo nos regenera? Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Wow. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no teníamos que hacer nada. Solamente la misericordia de Dios nos tocó y nos regeneró. Antes vivíamos haciendo cosas incorrectas, ahora no. Ahora empezamos a cambiar nuestra vida. Si yo antes era un borracho, un alcohólico, un drogadicto, pues mi vida ha sido regenerada. No es que lo haya sido, sino que estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces eso me lleva a un cambio de vida muy diferente. Si yo era un mentiroso, un tramposo, hacía todo lo incorrecto, entonces en medio de esa regeneración voy cambiando en medio de un proceso. El Espíritu Santo me lleva de menos a más. Eso se llama una regeneración. También Él nos vivifica. ¿Cómo así que nos vivifica? Bueno, ¿te acuerdas que te decía que estaba muerto espiritualmente? O sea, cuando veía la película de la Pasión de Cristo, yo decía, wow, pobrecito el Señor Jesús, pero mi vida nunca cambiaba. Mi vida era la misma. Mi vida no me permitía entender lo que había pasado con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis pecados, porque estaba muerto espiritualmente. Pero el Espíritu Santo nos vivifica. Entonces ya vamos, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos regenera y nos vivifica. ¿Cómo nos vivifica? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿En el nombre de quién? Por supuesto que de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando le hacemos nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y ahorita les voy a explicar un poquito acerca de eso. Entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, nos hace herederos con Cristo Jesús. Nos hace hijos adoptivos de Dios, como dice su palabra. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. También nos santifica. ¿Y cómo así que nos santifica? Bueno, es el proceso por el cual, a través de creer en Cristo Jesús, nuestra forma de vivir cambia. Así es. Él sana nuestras heridas, Él nos limpia de pecado, el Espíritu Santo nos restaura. O sea, Satanás ya no tiene de qué acusarnos porque nosotros nos arrepentimos de una manera genuina de nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos, venimos al Señor. Entonces ahí empieza un proceso de santificación. Un proceso de santificación es
alejarnos del pecado. Recuerda que la palabra santo es separado y apartado para Dios. Entonces ya somos santos, ¿verdad? Ya somos apartados. Entonces, ¿qué empieza ahorita? Ese proceso de santificación a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Si yo hablaba con groserías, ya no hablo con groserías. Si yo hacía trampas, ya no hago trampas. Si era quizás peleonero, altivo, orgulloso, todas esas cosas empiezan a cambiar. No que somos perfectos, porque se acuerdan lo que les he dicho. Mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a cometer errores, vamos a pecar. No somos perfectos, seremos perfectos cuando estemos delante del Señor. Pero la santificación nos lleva a entender que tenemos que vivir alejados del pecado. O sea, hacemos todo lo posible por no pecar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace también el Espíritu Santo? Como les dije yo ahorita, nos convence de pecado. ¿Cómo? A través de un arrepentimiento genuino. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Trae a nosotros convicción de pecado. Nos dice, mi hijo, esto que está haciendo no está bien. Cambie su manera de vivir, pilas con lo que está haciendo. Mire, esto no está bien. Lo que dijiste o lo que estás viendo. Porque recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo es como que está así de repente, se explota, se prende algo en nosotros. Es el Espíritu Santo, Él viene a morar en ti y en mí. O sea que nuestros cuerpos vienen a ser templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar al Espíritu Santo. Si yo veo pornografía, que entra por mis ojos, que le estoy mostrando a mi cuerpo, de qué estoy llenando mi cuerpo. Si consumo drogas, cómo estoy tratando mi cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. O sea, ya no somos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Vamos entendiendo ahí? Bueno. Ahora mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, 16 al 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17 dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está presto, pero la carne no. ¿La carne cómo así, Julián? ¿De qué carne me está hablando usted? Del corazón. El corazón. La carne no me refiero a esto, me refiero a nuestros sentimientos, nosotros mismos, porque los deseos del corazón. Recuerden que el corazón es engañoso. Entonces, el Espíritu me está diciendo, Julián, no es por allá, pero la carne dice, vaya, mi hijo, tienes una canita al aire, que eso no pasa nada. El Espíritu Santo me dice, Julián, tú tienes esposa, tú tienes tus hijos, no le vayas a faltar. Ella no se va a dar cuenta, camine, que una rumbeadita, no pasa nada, unos traguitos. Todo el mundo lo hace. Hay una pelea entre el uno y el otro, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado. Eso es lo que hace cuando viene a morar en nosotros. Esos son los cambios que nosotros tenemos que entender cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabías que también es nuestro consolador? Así es. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos antes de partir? No los voy a dejar solos. Les voy a dejar otro consolador, el cual hablará toda la verdad. Cuando tú y yo estamos mal, Él nos consuela. Cuando estamos tristes, Él nos consuela. Cuando tenemos un problema, Él nos da dirección. Mira, a veces yo estoy en reuniones, en mi trabajo, y en ese momento no puedo orar, pero en mi mente yo estoy diciendo, Espíritu Santo, dame las palabras correctas para hablar, cómo me expreso, cómo contesto. ¿Te acuerdas? Tal vez no te acuerdas, pero todos hemos sabido de los niños que cuando son pequeñitos tienen un amigo imaginario con el que están jugando y siempre están hablando, ¿verdad? Bueno, es así, solo que el Espíritu Santo no es imaginario, es real, es verdadero. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales para poder sentirle, para poder escucharle cuando nos hable. Y también necesitamos conocerle. ¿Cómo? Bueno, a través de la oración, leyendo la palabra, metiéndonos con la palabra, así podemos entender y conocer cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Hay algo también que es importante que nosotros denotemos y te lo quiero compartir en Romanos 8:11. Yo sé que les estoy dando bastantes versículos, pero créanme, para hablar del Espíritu Santo y poder entender y conocer al Espíritu Santo es necesario que lleguemos a la palabra. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de la muerte. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y si Él mora en nosotros, ¿ustedes se imaginan el poder que nosotros tenemos? La autoridad sobre el pecado para no caer, para resistir a la tentación. O sea, ese poder está en nosotros. Jesucristo le decía a los discípulos, mayores cosas haréis. O sea, pero a veces nosotros no entendemos eso, como que nos cuesta mucho creer. Cuando vengan malos pensamientos, cuando vengan las tentaciones, tú y yo tenemos el poder de decir no. Tenemos el poder de huir del pecado. Tenemos autoridad para decir no, para no sentirnos vencidos, para no sentirnos atemorizados. Cuando el temor venga a acecharnos, yo tengo el poder de decir no, porque yo creo en lo que el Señor está haciendo en mi vida. Tú tienes ese poder. Tú necesitas creer en ese poder, apoderarte del poder que el Señor te ha dado para vencer las tentaciones del enemigo. Huye de la tentación. También tenemos poder. O sea, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Eso nos lo da el Espíritu Santo. Mira, hay una promesa que el Señor nos ha dado a todos, a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo también nos lleva a entender eso. Nosotros aquí tenemos que enfrentar luchas, tenemos que enfrentar persecuciones, enfermedades, desiertos para cruzar y hasta la misma muerte. Pero no tenemos por qué tener temor. Recuerde lo que nos dice la palabra. Nosotros aquí somos peregrinos, o sea, estamos de paso. Este no es nuestro destino final. La promesa es que tenemos una vida esperándonos a nosotros. La vida comienza con la muerte. Lo que pasa es que el que no conoce la palabra o no conoce el Señor se apega a este mundo y piensa que en este mundo está todo, pero hoy podemos traer una casa de $2 millones y mañana hace un terremoto o un huracán y se llevó la casa. Te puedes comprar el carro que quieras. Mira, por ejemplo, aquel futbolista de Liverpool, tremendo carro, y perdió su vida en un minuto. Todo eso es pasajero, pero la vida eterna, la salvación, es para siempre. Y es allá donde nosotros queremos ir. Esa es la promesa que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú miras, pero, ¿y entonces quién es salvo? Digo, bueno, todo aquel que crea en el Señor Jesús. Y tú dirás, pero y entonces los que no creemos o no hemos tenido la oportunidad de recibir al Señor, entonces no. Digo, no, también. Mira, aquí hay cupo para todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es recibir al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. La condición, arrepentirnos de nuestros pecados. Es todo, así de sencillo. Cambiar nuestra manera de vivir. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, que empiece una obra de santidad en cada uno de nosotros. Vuelvo y te digo, la santidad no es que nosotros andemos como santos con una aureola en la cabeza y así sin hacer nada. No, vamos a cometer errores porque de eso se trata. Estamos en un proceso. En ese proceso vamos de menos a más y el Espíritu Santo nos va guiando en ese proceso. Eso es lo lindo de conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos sella y asegura la salvación. Este es el último de los pasos que hace el Espíritu Santo. Nos sella. Tú dirás, nos sella, ¿cómo así? ¿Te ponen algo en algún lado? Más o menos, espiritualmente. Mire lo que nos dice Efesios 1:13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. En lo espiritual, nosotros somos sellados. Y ese sello del Espíritu Santo es lo que nos hace santos, o sea, separados y apartados para Dios. Por eso tenemos poder y autoridad sobre el enemigo. Por eso tenemos poder sobre el temor. Por eso no podemos estar ahora tristes, ni asustados, ni viviendo en depresión, porque tú y yo tenemos ese poder para no dejarnos vencer. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que te invito a que conozcas al Espíritu Santo. Conócelo bien. Lo tienes ahí, habla con Él. Habla con Él cuando estés en el carro. Así como cuando uno habla con alguien, habla con Él. Pregúntale al Espíritu Santo, esto que está pasando, ¿qué es?
Guíame, dame dirección. Señor, esto viene de ti. Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, nos trae convicción de pecado, nos fortalece en nuestros momentos de debilidad, nos consuela cuando estemos mal. ¿Cómo no conocer al Espíritu Santo? Así que yo te invito a que vuelvas y repases estos versículos, conoce, métete con la palabra, cree en el Señor Jesús, busca de Dios, busca una iglesia si no tienes un lugar donde congregarte o no te estás congregando. Si vives en Katy, te invitamos a Comunidad de Gracia. La verdad que nosotros somos una iglesia que creemos mucho en el poder de la oración. Y bueno, tenemos nuestro servicio, nos puedes ver en línea por Comunidad de Gracia. Tenemos servicio los jueves a las 7:30 y los domingos tenemos servicios a las 11 y a la 1. Nuestra dirección es 19214 de la Clay Road. Estamos en la Clay y la Greenhouse. Así que bueno, recuerda, te esperamos si no tienes una iglesia en la cual te estás congregando. Así que bueno, te dejo con esta palabra. Recuerda, conoce al Espíritu Santo, comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Y habla tu amigo Julián en tu programa Luz y Sal. Chao, chao, nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez